Buenas tardes, amados hermanos. Estamos otra vez aquí a partir de este momento, en este tiempo de charla bíblica, eh, tratando de compartir un tiempo de experiencias escritas, establecidas en la palabra, para enseñarnos, para prepararnos, para aprender, para enseñar mejor. ¿Qué debo aprender para enseñar mejor? La última reunión, el último jueves, terminábamos hablando de que cuán importante y que es más importante ser que hacer. Y esta charla que tuvimos, me ha estado durante toda la semana que hemos vivido hasta el día de hoy dando vuelta en mi cabeza, cuánta importancia tiene el ser, que marca nuestro carácter, nuestra característica, nuestra forma de ser, nuestra vida, nuestra cotidianidad, más que el hacer. Como decíamos en la reunión pasada de estudio, que hacer podemos hacer muchas cosas a partir de la capacidad, del intelecto, de la inteligencia, del esfuerzo, y que esas cosas que muchas veces hacemos es para enmascarar muchas de las cosas que somos. Y esta ha sido una semana donde se acentuó mucho esto y hay muchas personas que me han escrito y me han dicho cuánta verdad hay en este pensamiento. De verdad que sí. Y hoy vamos a introducirnos en un ¿quién soy como ministro? ¿Quién soy yo como ministro? Pero vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé fuerza, que nos ayude para poder compartir este tiempo con prudencia, con sabiduría, con inteligencia. Amén. Vamos a orar, Señor. Padre, eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos y que en esta hora nos has permitido el privilegio de compartir un tiempo de charla bíblica. Señor, queremos ser útiles en pos del crecimiento y de la edificación del cuerpo de Cristo. No queremos, Señor, añadir nada que tú no nos digas que añadamos, ni queremos hacer ni decir nada que entorpezca el crecimiento de tu pueblo. Esta noche, Señor, sé que algunos estarán, Señor, unidos a este trabajo que estamos realizando todos los jueves, Señor, y que ha servido para que el ministerio bajo el fuego de la unción, limitado por las circunstancias de la pandemia y de las enfermedades, tengamos que conectarnos de esta manera. Pero, Señor, te pido que si algún otro hermano o hermana, Señor, se contacta, puedan sentirse cómodos, porque el único objetivo y propósito que tenemos con estas charlas, Señor, es compartir un tiempo de tu palabra. Muchas gracias, Señor, dame la sabiduría, dame la fuerza, dame la inteligencia para poder hablar contigo, Señor, y con, Señor, la inteligencia y la sabiduría que viene de ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién soy como ministro? La verdad que nosotros tenemos a veces una transgiversación de la palabra ministro. Muchas veces confundimos la terminología de ministro como que somos algo mucho más importante. Somos importantes, por supuesto, pero usamos esto como un rango que sobrepasa el común denominador. Y la verdad que la palabra ministro no es otra cosa más que siervo. Y la palabra siervo no es otra cosa más que esclavo. Cuando hablamos de esclavo, hablamos de personas o seres que no tienen ningún derecho. El otro día también en una de estas charlas bíblicas hablábamos de la importancia y del pago del siervo. El Señor habla y le dice a sus discípulos en el libro de Juan capítulo 13 que no hay siervo mayor que su Señor. Él muestra con su accionar cuál es el trabajo del siervo, del que vino a hacer la voluntad del Padre. Todos conocemos, Jesús hablando lo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Él no venía a hacer lo que quería. Él era Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo, el unigénito, el único en su género, Hijo de Dios. Pero él no hacía lo que quería, no se movía como él quería, ni hablaba lo que él quería, sino que hablaba de lo que el Padre le daba. Y la manifestación de cuál es el propósito de Dios con el hombre que está llevando un mensaje es la demostración de la actividad, de la actuación de Jesucristo aquí en la tierra. Esto lo vemos, hermanos, allí en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 4. Esto muchas veces no lo tomamos con la seriedad que realmente deberíamos tomarlo, porque hoy como que se ha hecho una espuma del trabajo ministerial, o como que se ha hecho un marketing del trabajo ministerial, y muchas veces cuando pasa ciertos... Yo recuerdo de mis años cuando comencé mi ministerio allá por el siglo pasado, hablábamos de ciertos grados, cierto tiempo de edad y cierto tiempo de ministerio, exigíamos el ascenso, los ascensos ministeriales, y cuando nos ascendían nos poníamos tan gruesos, tan orgullosos, y cuando llegamos al rango máximo de aquel tiempo y de aquella congregación que era reverendo, hermanos, nos poníamos en el frente y pensamos que eso nos daba más valía. Pero vamos a ver cómo se manifestó el Rey de Reyes, el Señor de Señores allí en la eternidad, cuando descendió a la tierra para mostrar el trabajo que se debía hacer y cómo hacer ese trabajo. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 4 en adelante, habla de la siguiente manera. Se levantó de la cena y se quitó su manto. El manto, hermanos, era símbolo de señorío, de autoridad. Jesús se sacó su autoridad en la famosa kenosis de Cristo, cuando Él deja su trono, su corona, y viene y se humilla a hacerse hombre, y siendo hombre se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo vemos en el libro de Filipenses, capítulo 2. Hermanos, pero aquí, en estos 3 o 4 versículos que vamos a leer, vamos a ver cuál es la función de un ministro exitoso, cuáles son los pasos a seguir de un ministro con éxito, entre comillas, éxito delante de la presencia del Señor, porque no siempre esto muestra éxito entre las personas. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Agarró una toalla que era un elemento de los sirvientes, un elemento de los esclavos. Juan 13:4. Se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Él demostrando, hablándole con propiedad, dándose cuenta que el Señor, el Adonai, el Mesías, reconocido por Pedro y sus discípulos, estaba haciendo el trabajo que le corresponde a los ministros. ¿Tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero él dijo: no me lavarás los pies jamás. Pedro estaba en la postura lógica y normal de un hombre que era entendido y sabía de quién era Jesús. Pedro había sido el que había dicho: tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Pedro tenía clara conciencia de quién estaba actuando en ese momento. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Una demostración que era el trabajo que debían hacer los ministros. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí cuando Jesús le dijo: no tendrás parte conmigo, hermanos, cuando está diciendo no tendrás parte conmigo, está hablando de la humillación. El Señor ministra a los humildes
mas a los altivos los mira de lejos. El versículo dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús ya sabía que no estáis, sin embargo, le lavó los pies también a Judas, aunque acá no lo dice, pero estaba dentro de los 12, estaba en el cenáculo donde estaban cenando la última cena, y también le lavó los pies a Judas, a quien él sabía que le iba a entregar. Era una demostración clara que los ministros, los siervos de Dios, las mujeres que sirven a Dios, no hacen diferencia con nadie, no importando la circunstancia. Hermanos, ya vamos a ver en el trabajo del sacerdote, pero los ministros no pueden decir, este no porque no me gusta, este no porque no está de acuerdo, este no porque no se conviene conmigo, este no. Jesús sabía que Judas lo iba a negar y lo iba a entregar, y sin embargo le lavó los pies de la misma manera. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. No negó su autoridad. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hay organizaciones que usamos el lavacro de pie en la cena del Señor. Pero esto tiene mucho más que ver que el acto de lavar los pies a los discípulos o a los hermanos. El versículo que dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estaba mostrando, hermanos, la actitud de servicio. Estaba mostrando que ese era el principal trabajo. Esto se le llama el diaconeo o el diácono. Hoy muchos nos preocupamos de ponernos, hermanos, excelentes cargos, excelentes rangos, y muchas veces peleamos por estas cosas. Que yo soy profeta, yo soy apóstol, y como que el rango de pastor es el último, que si sos pastor, por lo menos ha pasado aquí los hermanos que son de la zona, porque estoy hablando con hermanos de la zona, saben que todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere ser profeta, todo el mundo quiere ser lo que siente que podría ser para mostrarse. Pero el maestro, el Señor, se mostró a sí mismo como el diácono, como el siervo, como el pastor. Jesús habló a sí mismo y dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Es una actitud de humildad. Ser ministro, en primer lugar, es ser diácono, ser sirviente, ser esclavo, hombre sin derecho alguno. Muchos me van a decir, pastor, pero están así, están así. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Esto es lo que Dios espera del ministro. Muchas veces nos quejamos como pastores, ¿por qué no me entienden? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me condenan? ¿Por qué me hablan de mí? Pues tiene que saber que el precio del ministerio, Pablo lo habla y lo explica bien explicado. Allí en el 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22, ahí vamos a leerlo, hermano, cuál fue los galardones que mostró Pablo a partir de ser siervo. ¿Son hebreos? Entre preguntas, ¿son hebreos? Yo también. Pablo tenía de qué jactarse. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también lo soy. O también yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante en azotes, sin número en cárcel, más en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué tal, pastor? ¿Qué tal, hermano? Que muchas veces nos quejamos, me incluyo. Cuando digo nos quejamos, me incluyo. Nos quejamos del comentario, de la sabiduría, de lo que me dijeron, de lo que me hicieron, por qué me pasa a mí esto, por qué me agreden, por qué si yo lo único que quiero es servir. Pablo lo que quería era predicar el Evangelio. Pablo fue un mensajero de paz, un mensajero de bendición, un hombre que dio su vida, hermanos, y se calcula que predicó en los años que estuvo en el ministerio y recorrió aproximadamente más de 16.000 kilómetros. Y no como ahora que tenemos, hermanos, aviones, trenes, trenes bala y un montón de... No, él lo hacía, hermanos, a pie, lo hacía en barco, lo hacía en los medios de su momento. Él predicaba, hermanos, y estaba dispuesto a ofrendarse a sí mismo. Hoy, muchos queremos el ministerio pensando que vamos a recibir el aplauso. Nos encanta el aplauso, nos encantan los rangos ministeriales, nos encanta cuando nos ponen la mano y nos proclaman de una o de otra forma. Pero la realidad es que el ministro es sirviente. Y más que sirviente, la palabra siervo significa esclavo. ¿Qué significa esclavo? Significa, hermanos, que no tiene derecho alguno. Hoy las propagandas, en las iglesias aparecemos el profeta, el disertante, el apóstol y un montón de cosas. Pero ¿sabéis que una de las cosas que una vez, hace mucho tiempo, yo estaba viendo unas propagandas en Facebook o en internet, y había una cantidad de hombres y mujeres que hablaban y mostraban sus rangos, y puse abajo, decidí nunca más recibir la publicación. Qué lástima que no hay ningún siervo. Qué lástima. Porque este es el propósito de este tiempo y este es el propósito de esta charla. Que logremos ser siervos. Que logremos decir yo no tengo derecho a nada. Solo tengo derecho a sentarme a la mesa de mi amo, como lo hacían en aquel tiempo los sirvientes, que estaban por voluntad, que se horadaban la oreja contra el poste de la casa y decían yo me quedo por amor a mi amo. Ese siervo tenía el derecho de sentarse a la mesa, ese siervo tenía el derecho de comer de la comida de su amo, ese siervo tenía el derecho a ser defendido por su amo, nadie lo podía atacar porque en su oreja llevaba la marca que le había puesto su amo. Ese es nuestro derecho, ser siervo. Eso es lo que deberíamos pensar, sentir y querer. Yo quiero ser un servidor. El mayor mérito, el mayor rango ministerial de cualquier hombre que está dispuesto a servir a Dios es que le puedan decir, bien siervo. Cuando el Señor nos llame a su presencia, no nos va a decir, bien apóstol, bien profeta, bien salmista, nos va a decir, bien, si hemos cumplido buen siervo. Y no nos va a hablar de las cosas que logramos, porque a veces queremos aparecer aparatosamente, yo logré acá, hice aquello, tengo la mejor iglesia, encima la nombramos como nuestra, mi iglesia, mis miembros. No, nosotros no somos dueños de nada porque justamente somos siervos. El siervo no tiene derecho a nada, no tiene derecho a propiedad, no tiene derecho a nada. Todo lo que tenemos le pertenece al amo. Ese es el primer y gran escalafón que los hombres que están preparándose, las mujeres que se están preparando, debemos anhelar, ser siervos. Y aunque lo hayamos hecho todo, seremos llamados siervos inútiles. Ojalá
que este escalafón de diácono, porque muchas veces hoy decimos diácono y pensamos que es para que atienda solamente las cosas del templo. La palabra diácono significa siervo, siervo capaces de servir, como fueron los 7 varones, que no eran cualquier hombre, eran hombres llenos del Espíritu de Dios, que estaban levantados para servir la mesa de las viudas. Hermano, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, alcanzar la meta de siervos útiles, no siervos exitosos, sino siervos útiles, porque a veces hablamos de éxito cuando tenemos un auto, cuando tenemos una casa, cuando tenemos un templo grande, y el éxito más grande es servir bien a nuestro Señor, servir bien a nuestro Padre, ser útil en sus manos, saber escuchar la voz del amo, saber escuchar lo que nos dice y saber dirigirnos en la dirección que Él nos manda. No sé si con auto, sin auto, con mucha casa o poca casa, porque nuestro trabajo y nuestro reino no está acá en la tierra, sino en el reino de los cielos. Queremos, hermanos, ser siervos. De siervos vamos a tener un montón de trabajo, de distintas especialidades, porque llegamos a ser médicos. Algunos que estudian medicina son médicos, tienen especialidad en cardiología, pero siguen médicos. Especialidad en qué sé yo, en reuma, pero siguen siendo médicos. Cuando llegas a ser siervo, Dios te va a elevar a la altura que Él quiere ponerte, no el que vos te pones. No te quieras subir donde Dios no te ha subido, porque cuando más te subís, más se ve tu desnudez y más aparece todo. Cuanto más alto nos vemos, más, hay un dicho que dice, cuanto más alto subimos, más fuerte la caída. Bendito sea el nombre de Dios. Lo segundo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos como ministros? Sacerdote. La traducción de sacerdote es Hereus, o Hereus. Es uno que sirve. ¿Quién era el sacerdote? Era uno que servía en la casa de Dios. Encontramos al sacerdote Elí, que servía en la casa de Dios, era el hombre que manejaba todos los enseres. Los sacerdotes eran los que quemaban el incienso, eran los que quemaban la ofrenda, eran los que limpiaban el altar cada mañana para que el altar estuviera limpio, para que el fuego se volviera a encender, ya que cada mañana había que encender nuevo fuego, porque el fuego del altar tenía que ser perpetuo, no tenía que apagarse jamás. Pero tenía otra función el sacerdote, y esa función era, entre el sacerdocio levítico, era llevar el arca del pacto sobre sus hombros. ¿Qué producía la presencia del arca del pacto dentro del pueblo de Dios cuando no había templo? Era bendecir con su presencia, la presencia del arca, que era la presencia de Dios, estaba allí, hermano. Era, hermano, bendecir al pueblo. El sacerdote es el hombre que ministra al pueblo, llevando al pueblo a la presencia de Dios. Ese es el trabajo del sacerdote. El sacerdote tenía ciertas características, y una de las características más importantes, yo a veces cuando leo en el libro de Éxodo, cuando el Señor lo manda a Moisés que le prepare la ropa sagrada al sacerdote, hermanos, me gusta, me gozo, veo allí, hermanos, cómo le da la ropa, ¿no es cierto?, el azul de su ropaje que habla del mandamiento, hermanos, cuando le da una mitra limpia sobre su cabeza, que le pone una lámina de oro sobre su frente que decía santidad Jehová. ¿Qué estaba diciendo? Que tu mente esté santificada, que tu cabeza esté llena de la unción, del cuidado, de la protección de Dios, de la visión de Dios, de la dirección que Dios te da. Otra de las cosas que tenía el pectoral con 12 piedras, no 11 ni 10, 12 piedras, que hablaba de la intervención del sacerdote, hermano, delante de Dios, no por uno, no por 2, ni por 5, ni por 7 tribus, por las 12 tribus. Algo que el sacerdote de este tiempo debe tener, hermano, es el total desapego a ciertas personas, y debe ser para todos de la misma
manera. El sacerdote debe ministrar a todos de la misma manera, debe orar por todos de la misma manera. El sacerdote de este tiempo es, como en el tiempo antiguo, el hombre que constantemente tiene que tener el fuego del altar encendido. ¿Qué significa eso? Que tu vida como sacerdote debe estar constantemente orando por los que están a tu cuidado, bajo tu responsabilidad. Debe ser un hombre con espíritu de clamor por las personas que están bajo su responsabilidad. El sacerdote no debe abusar de su autoridad, no debe aprovecharse de su autoridad. El sacerdote es digno de comer de la mesa del altar, pero no significa, hermanos, eso que uno se aproveche de todo, hermanos, sino que debemos ser cuidadosos porque tenemos la responsabilidad de llevar al pueblo a la presencia de Dios. Y tenemos un caso bien puntual en la vida de Moisés. Allí en el libro de Números capítulo 12, versículo 9, encontramos la forma de intercesión de un sacerdote. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Estaba hablando nada más y nada menos de Miriam y Aarón. Nosotros más conocidos como María, pero dentro del lenguaje hebreo no existe la palabra María, sino Miriam. ¿Qué había pasado? Estos dos hermanos de Moisés empezaron a hablar mal de Moisés. La Biblia habla de que Moisés era un hombre, el hombre más manso de que había sobre la tierra. Y el Señor le revela a Moisés que estas dos personas habían hablado de él. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y María, y aquí que estaban leprosas. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué había pasado? Habían hablado en contra del hombre que Dios había puesto. Y esto se pagaba en la ley justamente con este juicio, con este castigo que Dios establece sobre estas dos personas. ¿No quedó ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne? ¿Y qué hizo? Mire, a diferencia de lo que muchas veces hacemos nosotros. Esta persona habló mal de mí, este hombre o esta mujer, este joven, esta señorita habló mal de mí, que el juicio de Dios caiga. Porque eso es lo que comúnmente está en nuestra boca, porque nuestra carne se duele y dejamos de cumplir la función sacerdotal. Lamentablemente, dejamos de cumplir nuestra función sacerdotal, porque vuelvo a decirle, el sacerdote no tenía 11 piedras, no tenía 10 piedras, tenía 12 piedras, y cada una de esas piedras representaba las 12 tribus de Israel. No todas las tribus estaban de acuerdo con Moisés, no todos los líderes de las tribus estaban de acuerdo con Moisés. Me imagino que como en este tiempo, hermanos, había divergencias, habría discusiones, había desasosiego entre el pueblo, porque no nos olvidemos que eran más de 2 millones de personas. Si a veces nosotros nos cuesta pastorear 10 personas que a veces tenemos dentro de nuestra congregación, imagínense 2 millones. Pero Moisés, hermano, hizo algo que es nuestra función como sacerdote hacer. Dice que hizo. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Sabía lo que había pasado, sabía que lo había difamado, sabía que se había levantado contra él a causa de que estaba casado con una mujer de color. Sin embargo, Moisés actuó como sacerdote. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. El versículo 16 dice, después el pueblo partió a Aserot y acamparon en el desierto de Pará. Moisés no tomó represalia por aquello que habían hecho o habían hablado en contra de él, sino que intercedió delante del Padre
delante de Dios, de la presencia misma de Jehová, por el pecado y por el castigo que había caído sobre ellos. Ahora dice, pastor, ¿y cuáles son los sacerdotes de este tiempo? A veces cuando hablamos de sacerdotes, no queremos hablar de sacerdotes porque lo asimilamos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero todos, la Iglesia, este es un ministerio no individual, sino es un ministerio de la Iglesia en general. Y nosotros como líderes de la Iglesia, usted que se está preparando para enseñar a otros, con más razón, porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, tenemos mayor condenación que aquel que no lo sabe. Y la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 de la siguiente manera, para demostrar que este es un ministerio en general para la Iglesia en general. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El otro día escuchaba, ya que está nuestra hermana de Castro en línea, escuchaba a la esposa o sea, su concuñada decir, si alguno está en Cristo, y daba énfasis a esto, si alguno está en Cristo. Estar en Cristo tiene un gran significado. Es fácil decir, estamos en Cristo, estamos en Cristo. ¿Qué nos identifica? ¿Qué nos muestra estar en Cristo? Tener paz, tener amor, tener respeto. Jesús, hace muchos años, cuando yo era un infante, un adolescente, un preadolescente, los que fueron mis pastores me enseñaron o me recetaron un libro que marcó mi vida, hermano, de una forma bastante peculiar. Y ese libro se llamaba En sus pasos. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Porque muchos decimos, bueno, pero Jesús, no estamos en el siglo I. No, el siglo I y el siglo XXI es el mismo tiempo, los tiempos son iguales. La conducta, las modas pueden cambiar, las formas pueden cambiar, pero lo que no cambia es la conducta, no tiene que cambiar la conducta. Yo antes, hace algunos años atrás, cuando volví a mi casa y me invitaron a predicar, hermano, yo no tenía traje, no tenía saco, porque me fui a hacer un trámite a Buenos Aires y, hermano, salí desesperado a comprar un saco, un traje para presentarme esa tarde a predicar. Resulta que cuando llegué a la iglesia iban todos de manga de camisa. Yo me sorprendí. Dije, pero esta no es la iglesia que yo... La moda había cambiado. Pero lo que no puede cambiar es la conducta. Lo que no puede cambiar es la doctrina. La forma, sí, amén, puede cambiar. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Las modas cambian, pero uno es nuevo en Cristo. Estar en Cristo significa decir, ¿qué harías tú en este caso? ¿Cómo actuarías tú en este caso? ¿Cómo te moverías tú en este caso? Antes, cuando era joven, ¿será malo ir al cine? Y ese libro decía, ¿vos te imaginás a Jesús entrando a ver una película al cine? Y no. ¿Será malo ir a bailar? Oye, común, hay iglesias que arman una fiesta dentro del templo para que los jóvenes no se vayan de la iglesia. Es preferible que estén en el templo, pero el templo no es una sala de entretenimiento. Bueno, algunos lo pueden tomar si quieren como una sala de entretenimiento. El templo es una escuela donde tenemos que aprender a ser discípulos de Jesucristo. Ese es el objetivo principal, no a entretenernos, no a apachacharnos, no para endulzarnos el oído, sino es el lugar donde los líderes nos tienen que enseñar o le tienen que enseñar a ser discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Es ser semejante al Maestro o seguir los pasos del Maestro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una vida de discipular implica hacer lo que Jesús hubiera hecho. ¿Será bueno enojarme y pegar una insultada? ¿Te imaginas a Jesús insultando? ¿Te imaginas a Jesús agarrando los pelos a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo? ¿Te imaginas a Jesús tirando el plato de comida que no te gusta, lo tiras arriba de la mesa? ¿Te imaginas a Jesús saliendo a la calle a decir grosería? No, bueno, entonces no lo hagas vos. Eso es estar en Cristo. No es decir, voy a la iglesia con la Biblia bajo el brazo, uso saco y corbata y me perfumo sábado y domingo para ir a la iglesia, entonces tengo cara de cristiano.
Estar en Cristo es hacer lo que Él hubiera hecho o lo que Él haría en ese momento. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios, porque la imagen de Dios es la persona de Jesucristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a usted, hermano, que a lo mejor no pertenece al ministerio bajo el fuego de la unción, que son los que a quienes está dirigido especialmente esta enseñanza, sino a todos los que están escuchando. Y nos dio a todos el ministerio de la reconciliación, el ministerio sacerdotal. Y versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos nada más y nada menos que embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Se da cuenta que este es un ministerio que se le dio no a una exclusivamente, sino el trabajo que debe ejercer esencialmente la iglesia? Usted que pretende ser apóstol, que pretende ser profeta, que se identifica con un ministerio evangelístico, que se identifica con un ministerio profético, que se identifica con un ministerio pastoral o apostólico, primero tiene que cumplir este gran ministerio. Esta es la base de un ministerio efectivo. Este primer llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios es la base fundamental para un ministerio de éxito, para un ministerio fundamentado principalmente en el propósito de Dios, es reconciliar. Estamos llamados a reconciliar. No, pero este no sirve, aquella no sirve. A usted no le importa si sirve o no sirve. Usted tiene la obligación de reconciliar al que no sirve con Dios. A eso vino el Señor. El Señor no vino a buscar los buenos, no vino a buscar los sanos, sino vino a buscar los enfermos. Muchas veces nos equivocamos, hermanos, cuando decimos, bueno, pero este es inagarrable, este era un chismoso, y el Señor nos va a decir, yo no te pregunté si era chismoso o no era chismoso. ¿Qué hiciste con la oveja que yo te puse en tu rebaño? Porque cada persona que llega a tu lugar es porque Dios las ha puesto. Dios me libre a mí, hermano, porque muchas veces yo he cometido ese error. Hay personas que realmente, como el dicho, si no te la llevaste la mando, pero Dios no nos mandó a nosotros como hijos de Dios, como hombres que hemos decidido tomar las riendas y el del arado a juzgar si sirve o no sirve. Eso llegará el día cuando el Señor separará lo que sirve de lo que no sirve. Y nos pesará por nuestro fruto, no por lo que yo crea que me parece y que me gustaría que fuera, sino si realmente es lo que dice que es y no por lo que hizo. Que vuelvo a decir, mucha gente es juzgada, oh, este es un hombre, mirá el templo que tiene, mirá todo el equipaje que tiene, mirá todo el aparataje que tiene. Sí, gloria a Dios, es bueno si eso que ha logrado está acompañado por lo que realmente es. Si no, es puro humo, es algo que es efímero, porque el templo, porque la casa, porque el auto, cuando te vayas, no lo llevas. Y cuando el Señor venga, si está preparado, el templo se va a quedar y vos te vas a ir. El auto que te prestó el Señor para manejarte dentro de la tierra, porque te lo prestó, no es tuyo. Eres mayordomo, muchos de mi auto, esta es mi casa, esto no es nada tuyo. Esto me lo dio el Señor para servir. El dinero que tienes en el banco no es tuyo, es del Señor. El dinero que tienes en el bolsillo no es tuyo, es del Señor. Él te lo dio para que vos hagas la obra que el Señor te ha mandado. Pero principalmente, hermano, si tienes el sentir de ministerio evangelístico, el sentir de ministerio apostólico, el sentir de ministerio profético, primérate, ejercítate. De ahí nacerá, ejercítate en el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto, pastor? La intercesión. El primer paso para hacer realidad el ministerio de la reconciliación, hermanos, es la intercesión, la meditación. Meditá antes de hablar. No seamos apresurados para hablar. No seamos apresurados para vertir juicio. No seamos apresurados para cerrar la puerta cuando el Señor nos dijo que la cierre. Meditá de día y de noche.
interceder. Interceder es más que orar, Señor, tú sabes, sí, el Señor sabe. Eso, le ponemos apellido siempre a Jesús. Señor, tú sabes. Señor no se llama Mesías, sino tú sabes. Tú sabes, si el Señor sabe si hemos pecado, Él necesita y quiere que le confesemos. Él espera que yo le diga, Señor, yo pequé, yo hice esto mal. Nombre y apellido, color, no, me parece, no, tú sabes. A veces nosotros, lamentablemente, dentro de nuestra esfera, a veces anacrónica, hablando lamentablemente así, pero cuando llega el día de la Cena del Señor, una semana antes vamos a hacer el culto de la reconciliación, vamos adelante, lloramos un rato, tú sabes, usted sabe, hermana, el Señor sabe que yo dije algo, no, el Señor sí sabe y la hermana a lo mejor no sabe, andá y pedile perdón y después levantá las plumas que desparramaste. Eso es la reconciliación, ¿verdad? Primero reconciliate con vos mismo, reconciliate con Dios y aprende a fundamentar tu ministerio profético, apostólico, evangelístico, pastoral o de maestro en la base de la reconciliación, que es el ministerio primario y fundamental de nuestra vida. A partir de ahí podés lograr cualquier otra cosa. Antes de eso, nada, no sirve nada. Es a veces un bluff, a veces no alcanza ni a hojarasca. Así que tengamos cuidado, porque esto es lo que Dios está esperando de nosotros, que cumplamos con este ministerio. El otro ministerio es el ministerio de la profecía o el profeta. Aquí, hermanos, nos vamos a detener un poquitito. ¿Hay profetas en este tiempo? Sí y amén, hay profetas neotestamentarios. Algunos dicen, el último de los profetas fue Juan el Bautista. Sí, profetizó de lo que iba a devenir, lo que había de venir. En cierta manera se tomó del Antiguo Testamento y habló de lo que ya habían hablado los profetas Jeremías, Isaías y Isaías especialmente, de la restauración espiritual del pueblo de Israel. Y ahí aparece el último profeta de aquel tiempo y el principio de los profetas de este tiempo, la conjugación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero después hubo otros profetas. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos a profetas que le hablaban a Pablo, encontramos a profetisas, mujeres, hijas, por ejemplo, de Felipe, el evangelista, que eran profetisas. Si yo no puedo negar que hay profetas, pero sí tengo que decir que hay tres tipos de profetas. Y voy a hablar de los profetas. Está el don profético. Dios te puede en un momento específico darte una palabra para que la digas. Eso no significa que tengas oficio de profeta. Eso no significa. El Señor te usó en un momento con una palabra. Y hay personas que Dios lo usó una vez y ya se pusieron y se disponen y quieren ser y se quieren que la nombre como los profetas o las profetas del momento. Y no es así. Dios usa a quien quiere cuando Dios los usa. A veces hacen hablar a Dios pensando de que son ventrílocos, que Dios va a decir lo que yo quiero que diga. No, Dios no va a decir lo que vos quieras que diga. Él es soberano. Pero hay el don profético, el momento que el Señor te da una palabra y esa palabra se cumple. Y la palabra que no se cumple, yo después voy a leer algunos versículos, hermanos, que tengo aquí anotados, para que usted tenga cuidado, porque está el don profético, está el ministerio profético, que es el ministerio de la iglesia, así como el ministerio de la reconciliación, también está el ministerio profético. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia tiene un mensaje profético. Yo predico medianamente siempre o casi siempre, o hablo por lo general de la venida del Señor. Yo estoy hablando de algo que va a ocurrir, de algo que va a venir. La iglesia tiene un mensaje profético. Y después está el oficio profético, es otra cosa totalmente diferente. No voy a dar una enseñanza sobre el oficio profético porque sería largo y salirme del tema. Pero también hay tres tipos de profetas, tres. El profeta de Dios, que es la boca de Dios. Muchas personas que yo soy profeta y a veces no tienen... me costaría tanto, hermanos, porque es un misterio solitario, oscuro, a oscuras. Escúcheme de cómo oscuro, a oscuras. Más a oscuras que el ministerio del profeta no existe. ¿Sabe por qué a oscuras? Porque el profeta no recibe revelación
cuando está tomando mate, ni cuando está charlando con los amigos, ni cuando va a visitar una iglesia. Esos son los que escuchan, pasa por aquí, pasa por allá, y después dicen cosas. El profeta verdadero, el profeta de Dios, la inspiración viene en la oscuridad, en la soledad de su cuarto. En el silencio de la noche, ahí 2 o 3 de la mañana, el hombre o la mujer de Dios está orando, pidiendo: Señor, dime qué quieres que diga. Tienen que tener mucha reverencia, mucho respeto y mucho cuidado y mucho temor, porque el que dice ser profeta de oficio no es nada más y nada menos que la boca de Dios. El hombre que habla como profeta es Dios hablando a través de su vida. La inspiración no viene, hermano, gratis. La inspiración viene con un precio muy alto. Tiene que saber, hermano, que si usted ama, desea, anhela el don profético, el ministerio profético, la unción profética, tiene que saber que sus rodillas se van a enquerecer. Jeremías se le llamaba rodilla de camello. ¿Sabe por qué? Porque estaba endurecida. Daniel oraba 3 veces al día y no oraba como oramos nosotros: Señor, tú sabes que aquí, Señor, lo que te doy gracias. No, oraba voz en cuello, ventana abierta, sabiendo del riesgo que corría por adorar al Dios de Israel. El profeta corre riesgo, el profeta ora, el profeta realmente ser profeta, hermano, no es ese que va, lo invitan a todos lados, que lo aplauden, que le dan. El profeta verdadero sí va a recibir ciertas, no sé, cosas lindas porque es reconocimiento, pero el profeta pasa más el tiempo de rodillas clamando en soledad que en los púlpitos. Cuando hay más tiempo de púlpito que de oración, permítame decirle, hermano, a usted que desea y anhela el ministerio profético, que está corriendo un riesgo. El profeta pasa menos tiempo en el púlpito y más tiempo en la soledad de su cuarto, en la presencia de Dios, en su pequeña tienda, en el talí. ¿Sabe que cuando hablamos de tienda, hablamos de talí? El apóstol Pablo hacía talí, el talí, el de judío, el manto de oración. Ahí en ese secreto del talí, bendito sea Dios, es donde recibe la inspiración divina, no en el púlpito. El púlpito es el escenario donde se entrega la palabra justa, y cuando se terminó de decir lo que tenía que decir, se baja del púlpito y se vuelve a su cuarto. Hoy los profetas quieren que lo adulen, los aplaudan. Bendito sea Dios por aquellos que lo hacen, que Dios los bendiga y Dios los ayude. Pero la realidad es que los profetas verdaderos pasan más tiempo en las cuevas, pasan más tiempo a las orillas del río Hiddekel, pasan más tiempo a la orilla del río Quebar, pasan más tiempo en los desiertos. Y no, fíjese, Elías, Eliseo, Juan el Bautista, Jeremías, Moisés, Isaías, pasan más tiempos así, hermanos, caminando a veces desnudos, otras veces comiendo comida cocinada con estiércol. No el aplauso, no el cencerro, no la campana, sino la humillación, porque Dios es celoso de lo que dice. Y si hay algo que los profetas que quieren en este tiempo, esto estoy hablando para el ministerio bajo el fuego de la unción, si alguno lo quiere tomar, bendito sea Dios. Si alguno quiere este ministerio, sepa que el precio que va a tener que pagar va a ser muy alto. Si en verdad usted quiere ser un profeta de Dios, si no, será un profeta conforme a su corazón, será un profeta, hermanos, vamos a decir hasta ahí, porque también puede ser un profeta mentiroso. Vamos a leer algunos versículos en esta tarde. Por supuesto que el propósito no es ofenderlo, el propósito no es, simplemente es mostrarle el precio de estos ministerios. ¿Qué clase de ministro soy? El tema de Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hoy hay profetas que, yo no sé, parece que tienen un fax con Dios. Dice el Señor esto, dice el Señor aquello, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a traer, el Señor te va a poner, el Señor te va a una casa, el Señor... Y la gente se agolpa, hermano, y van, y pagan, y ponen. Hermanos, son... Lamentablemente hay tanta hambre
de escuchar una palabra. Hay tanto espacio que ha dejado la iglesia verdadera, que mucha de esta gente que nunca en realidad recibieron, que fueron levantados. Escuché algunas veces personas, no, a mí me levantaron de profeta, a mí me levantaron de acá. Dios es el que levanta. La Biblia dice, Efesios dice, hermanos, que Él constituyó, Él, el Espíritu Santo constituye, no los hombres. Y pastor, pero ¿y entonces cómo sabemos que es profeta? Los frutos de los ministerios habla de lo que es usted realmente. Si usted es evangelista, hay un montón de evangelistas que predican dentro de 4 paredes. Si usted es evangelista, muéstreme quiénes son los que usted ha ganado para la gloria de Dios. Muéstreme quiénes son las personas que usted ha traído a la presencia de Dios. Muéstreme usted cuántas almas le ha predicado y han aceptado a Cristo a través del ministerio. Otros que tienen, yo soy pastor, ¿y dónde está el rebaño? No, bueno, soy pastor itinerante. ¿Dónde existe eso? No está en la Biblia. El pastor es pastor y el pastor es pastor de rebaño. Sí, o sí, yo puedo respetar que algunas veces ungió, pero usted no está ejerciendo el lugar de pastor, no se nombre como tal. Discúlpeme, hermano, pero a los hermanos del ministerio, vuelvo a decirle, esto es para el ministerio bajo el fuego de la oración. Así que usted, si le duele esto, sálgase de contacto. Perdóneme, pero la realidad es esa. Si usted es evangelista, muéstreme su ministerio allá en la calle, a donde la gente necesita. ¿Sabe cuánta gente necesita escuchar una palabra? ¿Sabe cuánta gente enferma? No del físico, sino del alma, de la mente. ¿Cuántas personas han sido despreciadas, heridas por las congregaciones, heridas por los pastores, heridas por los malos hermanos, heridos por las malas hermanas, por la lengua viperina de mucha gente que necesitan una palabra? Ahí se necesitan los evangelistas, no dentro de los templos. Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas. Somos ministros, no somos dueños del mensaje. Somos ministros. Y el ministro significa siervo, y el siervo significa esclavo, y el esclavo significa que no tiene derecho alguno. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, que eran santos, santidad. Pastor, ¿cómo santo? Muchos creen que ser santo es andar con unas alas y con una corona. No. Ser santo, hermano, no es ausencia de pecado, porque si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. ¿Sabe lo que significa ser santo? Que el Espíritu del Señor lo redarguye y la persona íntimamente reconoce, sí, Señor, yo he pecado, yo he caído, yo he fallado, yo he lastimado tu cuerpo. Y cuando somos capaces de reconocer y no escondernos y autojustificarnos, entonces podemos decir, Señor, yo estoy andando en santidad. No soy perfecto, pero voy camino a la perfección. Soy santo porque entiendo de qué pecado, que te he faltado y quiero que las cosas cambien. Pero algunos que dicen ser profetas y que de santidad nada. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo primero que el profeta tiene que tener es inspiración divina. Como dije, y no me arrepiento, hermano, es que si hay algo que el Señor tenemos que entender, usted que quiere, anhela el ministerio profético, sepa si está usted y piense si está dispuesto usted a pagar el precio. Mayor tiempo en la oscuridad y menor tiempo en el púlpito. ¿Cómo es esto, pastor? Si usted no tiene nada que... ¿A quién le pregunta? ¿Qué tiene que decir? Yo cuando necesito que decirle algo a alguien, escribo, o cuando una persona en otros tiempos, hermano, teníamos que conectarnos con nuestra familia, con nuestra novia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, teníamos que tomarnos el tiempo de escribir. Y venía el cartero, iba, buscaba la carta y se la traía. Pero no hablaba de lo que él quería, entregaba la carta, entregaba el mensaje. Para poder entregar un mensaje tenemos que ir al dueño del mensaje. Y para ir al dueño del mensaje no es tomando mate, o jorobando, o dicharacheando. No. Para tener un mensaje a la oración, a la soledad, al silencio de la noche y a la escritura. Muchos hablan de lo que nunca han entendido y nunca han aprendido, y tienen muchas veces algunos el tupé de decir la mucha letra mata y el espíritu vivifica. No, el hombre, la profeta de Dios, la profecía tiene que tener respaldo bíblico. Si no tiene respaldo bíblico, es mentira.
Entonces hay profetas de Dios, hay profetas conforme al corazón del hombre y también hay profetas mentirosos, lamentablemente. Y muchos en este tiempo son justamente eso, profetas mentirosos. Vamos a ver qué dice la palabra en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 4. Hay muchos que estarán diciendo que duro. Hermano, estoy diciendo solamente lo que Dios está poniendo en mi corazón decirlo. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Ojo, lamentablemente hay muchos profetas que hacen errar al pueblo de Dios. Juicio de Dios cae sobre ellos. Juicio de Dios cae sobre ellos. Pues si hay algo que Dios ama es a su pueblo. Dios ama a su pueblo. La iglesia es la novia de Cristo, es la niña de sus ojos. Y nosotros como hombres tenemos que cuidar a la novia del Señor. Se nos está yendo la hora. Acerca de los profetas hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que les da de comer proclaman, y al que no le da de comer le proclaman guerra. Andan conforme a su vientre, conforme a la economía, van detrás de un mensaje que adule para que sea mayor la ofrenda. Ojo, hermano, este es un tiempo de cuidado. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Amén. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, dice así: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hay profeta conforme a su corazón. Y por último, hermano, ¿qué otra cosa necesita el profeta? Gracia. Muchos confunden y dicen, bueno, los profetas somos confrontativos. Una cosa es confrontar y otra cosa es ser necios para hablar. Lucas capítulo 4, y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Algunos confunden confrontativo con brutalidad o ser hoscos y desagradables. La palabra profético confronta, pero no significa el del mal hablar. Jesús confrontó, pero había en él gracia, y eso le llamaba la atención a los que lo escuchaban, porque era diferente a los hombres de la ley del tiempo aquel. Sus palabras no eran chocantes, enfadosas, repelentes. Había en esas palabras algo que les hacía atractiva. Y por último, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 46, dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno les ha hablado como este hombre. Estas dos cosas por ahora, inspiración divina y gracia, son muy importantes para un ministerio profético de consistencia y éxito, y así proclamar el mensaje divino como boca de Dios, con fidelidad y con sabor divino. Hermanos, nos hemos pasado un minuto de la hora. Espero que les haya servido. Que Dios les bendiga a nuestro Ramírez, su servidor, aquí en la sede del Ministerio Bajo el Fuego de la Unción para las Naciones, situada en la calle Ruca, Choroy y Coihue de la ciudad de Neuquén, hermanos Villa Seferino, sector Amanecer. Con nuestro culto por ahora, por este tiempo, solamente los domingos a las 5 de la tarde. Estamos para ayudar, para orar, para interceder, y si alguno tiene preguntas inherentes al tema que hemos hablado, usted puede hacerlo notoria a través de este medio, o si no, hermanos, a mi correo personal, hermanos, allí en el WhatsApp. Carlos Ramírez, su servidor, le saluda y desea las más ricas bendiciones de parte de Dios. Shalom Adonai.